El último día vimos un poco una introducción ligera a Java y vimos un poco las estructuras básicas que necesitábamos, cómo se hacen las estructuras de control, las variables, operaciones con variables y funciones. Y al final eso es la base de todos los cálculos que queramos hacer. Entonces, en esta clase lo que quería introducir es si el día pasado hablamos de variables simples, de tipos de datos básicos que eran enteros, flotantes y booleanos, normalmente los lenguajes de programación tienen también una serie de tipos de datos más complicados para trabajar con datos más complejos. Entonces, Java es un lenguaje bastante orientado a objeto y con tipos bastante complicados. Entonces, lo que ocurre es que las variables que vamos a manejar pueden ser de los tipos que dijimos el otro día, es decir, puede haber variables que almacenen números enteros o números en punto flotante o booleanos, pero el siguiente tipo de datos no hablamos el otro día también, puede haber datos de tipo carácter, es decir, una letra. Entonces, los de tipo carácter no lo miramos porque la verdad es que normalmente no tenéis que trabajar mucho con ellos, pero bueno. Int es entero, doble de punto flotante, booleano, y char es el tipo de datos que me vale para almacenar esa variable una sola letra, un carácter. Y bueno, vimos más o menos cómo se imprimían y todo eso, cómo hacer operaciones con ellos. Estos tipos de datos son los tipos básicos del lenguaje y sus nombres, int, doble, boolean, char y algún otro que hay, para diferentes tamaños enteros y así, tienen nombres en Java que empiezan por minúsculas, para recordarnos que son tipos de datos simples. El lenguaje nos deja también manejar unos tipos de datos, unas variables que tienen tipos de datos más complejos. Y básicamente hay dos tipos de datos que vamos a ver, y bueno, son los más importantes del lenguaje. Uno son los objetos, que aunque no vamos a meternos con orientación a objeto, pues hay algunos que sí que vamos a manejarlos un poco. Y otros son las listas o los arrays. Entonces, los objetos van a ser los tipos de datos de las variables cuyos nombres quedan por mayúscula el tipo de la variable. El nombre de la variable puede ser lo que quiera. Entonces, si yo hago int L, significa que la variable L va a contener un entero. Y el entero es un tipo de datos simple y se puede manejar con las operaciones que hayamos hecho. Pero algunos tipos, por ejemplo, las cadenas, van a ser un tipo más complejo. Entonces, el tipo de las cadenas es string, con mayúscula. Y eso quiere decir que la variable A almacena una cadena de texto. Entonces esa información es más compleja que un solo valor. En realidad es una colección de valores de caracteres uno detrás de otro. No nos vamos a meter en cómo el lenguaje los almacena, pero yo puedo manejar en variables una cadena de texto entera. Entonces la variable que contiene una cadena de texto se escribe algo así. A significa A es una variable que contiene texto. Lo mismo que L significa L es una variable que contiene un entero. Entonces, los tipos que son más complejos, los objetos, para darles valor hay que utilizar el operador new que me permite construir un objeto. Entonces, la forma normal de darle valor a una variable de cadena sería pues, la variable A que contiene una cadena, hago igual a new, o sea, le asigno una nueva cadena de string y entre paréntesis ya le paso cosas para construir el objeto. En este caso le paso pues, una cadena entre comillas. Entonces eso construye una cadena que tiene el texto hola y la guarda en la variable A. Entonces así funcionan en general los tipos de datos complejos de Java. Nosotros básicamente eso vamos a ver el tipo de strings, bueno, cuando hablemos de ficheros veremos algunos más. Pero en general siempre se les da valor haciendo new, el nombre del tipo y luego pues, los parámetros que necesite para construir. Entonces las cadenas se construyen así. En realidad, como las cadenas son un tipo súper, o sea, aunque son un objeto, son también muy usados, el lenguaje tiene el atajo de que me puedo ahorrar el new string y poner solo la cadena. Pero la forma genérica en la que funcionan casi todos los objetos es así. Entonces, en el código de ejemplo de referencia de la página os he puesto las dos formas para que sepáis que podéis hacer las dos, pero el usarlos con new es una cosa que aparecerá mucho
en todos los objetos que utilicéis. Cuando hablemos de ficheros, pues los ficheros se construirán así. Cuando hablemos de arrays, pues veremos que los arrays se construyen así. Siempre que construyo un tipo complejo, una colección, algo que contiene una cantidad de datos más compleja que un valor simple, pues se hace así. Entonces, los objetos, A es una cadena y se puede hacer cosas con ella, pues como imprimirla, igual que hablábamos el otro día. Si yo, dentro en la función printf, puedo poner la cadena, no sé qué, puedo poner un texto, y lo mismo que yo podía sustituir valor de un entero en el porcentaje de, para combinarla con otra cosa, yo puedo sustituir el valor de una cadena en el porcentaje S. Entonces, simplemente esto se traduciría por la cadena, este corchete, y ahora aquí pondrá el valor que tenga la cadena A. Y cuando acabe, seguirá poniendo esto y pondrá el valor que tiene el entero E. Entonces, construyo una cadena a partir de otras cosas. Entonces, en eso funcionan como los demás. Se puede hacer operaciones con cadenas y algunas operaciones, pues la operación más básica, el sumar cadenas, lo que significa es que pongo una cadena a continuación de la otra. Si queréis esto lo vemos en la referencia que os he puesto allá. Entonces, por aquí abajo, para que tengáis referencias, he puesto también las operaciones típicas con cadenas, que en general serán las que uséis. Asignar una cadena sin new, asignar una cadena con new, imprimir una cadena, imprimir una cadena no está aquí. Y luego, los objetos, aparte de tener las operaciones típicas, es decir, yo puedo sumar y puedo hacer, las cadenas básicamente puedo sumar, existen otras operaciones que en las variables que son complejas, que son objetos, se pueden hacer operaciones sobre la variable. Entonces, si yo he definido que en A hay una cadena, o que en nombre hay una cadena, yo puedo hacer operaciones sobre esa variable, y las operaciones se ponen la variable, luego un punto, y luego la operación como si fuera una función. Entonces, si yo tengo una cadena en la que he metido, pues, por ejemplo, ahí este texto, si hago nombre.length, una función length con un punto sobre la variable, es como llamar a la función longitud que le pertenece a la variable. Entonces, lo que estoy pidiendo así es que calcule la longitud de esta cadena. Entonces, son funciones asociadas a la variable que contiene pues, una cadena. Y en general, los lenguajes orientados a objetos funcionan casi todo así. Yo tengo sobre las variables que no son simples, que son objetos, puedo hacer operaciones. Entonces, ¿qué operaciones, para que veáis un poco lo más simple y podáis practicar, qué operaciones tengo sobre las cadenas? Pues sobre una cadena puedo hacer la operación longitud, que es como una función que cuenta cuántos caracteres hay en la cadena y me devuelve ese número. Entonces, una cadena.length me dice cuál es el tamaño de esa cadena. La otra operación que tenéis que saber es que sobre una cadena pues se puede sumar una cadena a otra y el resultado es la cadena en la que están concatenados una cadena y detrás la otra. Es decir, como resultado de una cadena sumada con otra, tengo una cadena nueva que tiene la longitud y el texto de las dos una a continuación. Y otra operación que también es importante en los objetos en las variables de tipo objeto es que para comparar objetos yo no puedo hacer directamente lo que decíamos el otro día a una cadena es igual a otra. Porque igual, la comparación de igualdad entre variables en Java, lo que significa es que tienen el mismo valor. Entonces, en los objetos complejos, si yo pongo, por ejemplo, aquí, hago una cadena que vale 1000 y la otra cadena que vale otra cosa, el poner esa cadena es igual a la otra, lo que quiere decir es que son el mismo objeto exactamente, no que contienen el mismo contenido. Entonces, si yo quiero saber si una cadena y otra contienen el mismo texto, la comparación no se puede hacer directamente con un objeto es igual a otro.
Porque yo podía tener dos copias diferentes, una cadena que he construido de una manera y otra que he construido de otra, las dos tienen el mismo texto. Entonces, cuando yo comparo esta es igual a esta, querría que me digan que sí, que dos cadenas con el mismo texto son iguales. Pero la comparación de igualdad básica de Java, lo que veíamos el otro día, el igual, lo que dice es si son la misma copia en memoria, la misma zona de memoria. Entonces, no puedo comparar así. Entonces, la comparación entre objetos complejos, que no sean los que hemos dicho antes, se compara con la función .equals. Es decir, yo tendré un objeto, por ejemplo, aquí nombre, y pongo la función .equals y le digo el otro objeto a comparar, que podría ser otra cadena. Entonces, una cadena .equals otra me dice si son iguales. Es decir, las cadenas ser iguales es tener las mismas letras dentro. Mientras que la operación una cadena igual a otra, lo que me dice no es si tienen el mismo contenido, sino si son exactamente la misma copia en memoria. Entonces, normalmente, cuando programáis, tú nunca quieres saber si son la misma copia de memoria, eso te da igual. Lo que quieres saber es si tienen el mismo contenido. Entonces, un poco esas son las operaciones que tendréis que hacer sobre cadenas. Entonces, pues eso, si yo estoy comparando, para comparar palabras, se hace algo de este estilo, lo que hago aquí. Pues, si tengo una cadena y la he guardado el valor aquí, entonces es más uso comparar con eso. La cadena igual venía de un programa que me ha pasado, o yo no sé que hay una cadena, entonces para comparar que hay una cadena yo haría algo así. Si a.equals 0, eso significa que la palabra o la cadena es ese valor. Entonces hago una cosa. Si no, si tiene este otro contenido, hago otra. Si no, si tiene este otro contenido, hago otra. Básicamente, el comparar cadenas se hace con esa función. Y en general, nosotros no vamos a meternos ahora en más funciones sobre cadenas. Podéis mirar la documentación de Java, hay un montón. Tenéis operaciones, lo que sé, que tú le das sobre una cadena, te la convierte todas mayúsculas o todas minúsculas, o le quita un trozo, o te devuelve pues, desde la posición X a la Y. Hay todo funciones sobre, tú le pasas una cadena y una función y te devuelve algo. Pero bueno, el caso es que ahora lo que quería es que veáis este concepto de en Java hay variables que son más complejas que un solo valor numérico, que en realidad contienen dentro pues, información más compleja, por ejemplo una cadena de texto o cosas más complejas que veremos. Y esas variables van a funcionar como objetos así. Se construirán haciendo new y pasándoles algo, y después se operará con ellas llamando a funciones. Pues la longitud, la comparación o otras cosas. Entonces ya en los próximos días le daremos más vueltas a esto y probaréis más cosas, pero bueno, de momento simplemente os quería contar el concepto ese. Entonces no sé si nos da tiempo... No nos da tiempo a parar mucho en las cadenas, os he dejado ejemplos en la página. Y bueno, ahora hacemos algo más. Tampoco os he preguntado si habéis tenido alguna duda en el problema del otro día, si en general lo habéis hecho. Pero bueno, como tenemos poco tiempo, si no, preguntadme en tutorías. O en la próxima semana, pues si tenéis dudas del ejercicio de la semana anterior, pues me decís. Entonces, eso. Por una parte, las cadenas es el primer objeto, o el primer tipo de datos un poco más complejo que tenéis que manejar en Java. Pero normalmente hay otro tipo de datos también complejo que manejaréis mucho, que son lo que se llama arrays, que seguramente también conocéis de Pascal, no sé si con ese nombre. Arrays, arreglos, listas, básicamente el mantener una colección de valores en una única variable. Entonces, ¿cómo se mantiene una colección de variables en una variable? Básicamente, Java, como Pascal y como la mayoría de los lenguajes de tipos, con tipos de variables, lo que hace es que puede mantener una colección de variables que sean del mismo tipo en una única variable. Entonces, básicamente la idea es que yo, por ejemplo, defino, en lugar de una variable que tenga un entero, defino una variable que tenga 10 enteros, y cada uno le llamaré pues, desde x0 hasta x9. Entonces, para hacer eso,
lo que se hace es que si yo tengo un tipo, por ejemplo entero, o boolean, o doble, o string, puede ser un tipo simple o un tipo complejo, cualquier tipo. Si yo le pongo dentro del tipo un corchete abierto y cerrado, quiere decir que el tipo no es un único valor, sino que son varios valores. Entonces, cuando yo tenga un tipo que sea, en lugar de, si tenía int a, significa que la variable a guarda un entero. Si tengo int corchetes a, significa que la variable a guarda una colección de enteros. Ahora veremos de cuántos. En principio esto solo dice que a guarda varios enteros. Y según lo que pongo aquí, pues puedo tener a guarda varios enteros, o también, si pongo string corchetes b, significa que me guarda varias cadenas. Sí, cada cadena es compleja y guarda varias cosas dentro, pero aparte yo puedo guardar varias cadenas, cada uno con un nombre o... Entonces, esto es, el tipo puede ser cualquier cosa, añadiéndole los corchetes se vuelve una lista o un array de ese tipo. Entonces, el array en realidad es un objeto, es un tipo de datos complejo que es más complejo que un solo valor. Entonces, una vez, esto solo define qué tipo es la variable a, qué guarda, pero no define el espacio que tiene para guardar enteros, o no define el espacio que tiene para guardar cadenas. Entonces, esto es solo que exista la variable, pero la variable todavía no tiene nada. Entonces, la siguiente operación que tenéis que hacer es crear el espacio para guardar los números o las cadenas que queráis. Entonces, eso se hace como construir un objeto. Se pone la variable a igual a new, el tipo de la lista, es decir, new int, y luego entre corchetes cuántos enteros queremos construir. Pues básicamente esta operación le dice, en A construye sitio para guardar 3 enteros, o 10, o los que yo le ponga aquí en el corchete. Pues esto no crea espacio, solo le dice al compilador de qué tipo van a ser los valores. Y esto crea el espacio. Cuando hace esta operación, pues el programa reserva memoria y tiene sitio para guardar 3 enteros o lo que sea. Y esto funciona con enteros o con cualquier cosa. Si aquí pongo boolean, pues boolean. Si aquí pongo doble, pues doble. Si aquí pongo string, cuando hago esto, lo que se hace es que de ahora tiene sitio para guardar 3 cadenas. En cada cadena, pues podré guardar lo que sea. Entonces, una vez que tengo el array creado, que es lo que hace el new, a partir de ahí tengo posiciones en el array para guardar cosas. Entonces, si he inicializado esto con 3, significa que se ha creado a 0, a 1 y a 2. Como os dije el otro día, Java, y la verdad es que la mayoría de los lenguajes, excepto Pascal, cuando empiezan a contar casillas, cuentan desde 0. Entonces, si quiero un valor para 3 sitios, pues tengo el 0, el 1 y el 2. Y ahora cada valor o cada casilla se comporta como una variable de ese tipo. Puedo usarla para guardar cosas, hacer igual a 3, a 1 igual a 27, o hacer operaciones con ella, pues como haría con un entero. De hecho, A1 es una variable entero, igual que hubiera sido antes X o lo que sea. Puedo manejar así las variables, hacer operaciones y puedo imprimirlas como si fueran enteros. Es decir, puedo hacer la cadena a 0 es y luego poner a 0 pues para que imprima el valor. O hacerlo si quieres con printf y el porcentaje de. Simplemente puedo imprimir los valores. Y esto funciona independientemente del tipo de las variables. Si son cadenas, pues lo mismo. Las cadenas puedo crearlas así, puedo manejarlas o lo que sea. En realidad, esto, siendo estricto, quedaría mejor hecho como os he dicho antes. Debería ser en esta pantalla. O sea, en realidad aquí básicamente una vez que he construido el sitio, esto es una variable de cadena igual que la de antes, y meter una cadena, pues haría un new y
y una tipo string, y simplemente el lenguaje me deja ahorrarme un string y poner directamente la cadena, pero en realidad lo que es. Entonces, básicamente, eso es lo que son los arrays base. Una vez hecho esto, si yo puedo acceder a esas variables con esos índices. Si accedo a una fuera de los índices que he definido, es decir, si accedo a la posición 3 o a la 10, lo que ocurre es que el programa da error. En próximas clases veremos un poco cómo reaccionar a esos errores. Si hago un error, pues recuperarme. Pero bueno, el caso es que normalmente si tú construyes un array es para usar las posiciones que has decidido. Bueno. Y os he puesto también en la referencia otro apartado de arrays que estará por aquí. Os he puesto también un apartado con arrays para que veáis, acordéis de esto. Lo que os queréis acordar es que el i entre corchetes sin número es solo definir el tipo, y hay que construir el espacio diciendo cuántas casillas tienes, que puedes operar con esas variables. Y alguna operación más, bueno, el array, como decíamos, es un objeto. Es decir, X sin el corchete para el lenguaje existe y puede llamar a ciertas funciones sobre él. De hecho, una de las cosas que puedes hacer sobre el array es que tiene una propiedad x.length. Y x.length lo que contiene es cuántas casillas tiene el array. Cuando la construiste, se guarda en esa variable cuántas casillas tiene. Entonces, lo único, tener cuidado, que por cómo se ha hecho Java, el punto length del array no es una función, es una variable. Si os acordáis antes, en los strings, si yo tengo una función, pues, o sea, una cadena, puedo hacer la cadena.length como función. Y esto me devuelve el número de caracteres que hay en la cadena. Porque en una cadena, averiguar los caracteres que hay es una operación que requiere pues, pasar contando. Entonces, en las cadenas, length es una función. En los arrays, length es una variable dentro del array. Hago x.length sin los paréntesis. Entonces, ¿por qué es así? Es por cómo han programado, cómo han construido el lenguaje. Es decir, podría haber sido una función, pero en realidad, como no tiene nada, no tiene nada que calcular, sino que lo devuelve inmediatamente, eso es una variable. Entonces, x.length se devuelve cuántas casillas hay en un array. Entonces, ¿para qué quieres saber cuántas casillas hay en un array si lo has construido tú? Si tú has puesto aquí 10, pues luego habrá 10. Lo que ocurre es que, claro, ahora estamos viendo un programa muy simple. En realidad, puede que un array tú lo construyas en una función, se lo mandes a otra, entonces la función recibe el array y no sabe cuántas casillas tiene, entonces dentro de esa función puedes consultar esto para saber cuántas casillas hay en el array. Entonces, la operación más básica de un array, aparte de sacar los valores, aparte de sacar la longitud, es que normalmente yo querré recorrer todo el contenido de un array haciendo algo. Pues yo qué sé, sumando los valores o haciendo o imprimiendo los valores, o normalmente si tengo una colección, alguna vez querré recorrerla y hacer algo con ella. Entonces, con un array, ¿cómo lo recorro? Pues puedo simplemente hacer un bucle, como veíamos el otro día. Imaginaros que yo tengo el array X y no sé nada más de él, pues necesitaría una variable entera para ir contando 0, 1, 2 las posiciones del array. Y lo que puedo hacer es inicializo la variable i a 0, para que empiece en la posición 0. Y hago un bucle que haga que mientras i sea menor que el número de casillas que tiene el array y sea menor que x.length, dé otra vuelta por el bucle. Entonces, esto empieza con i igual a 0. La primera vez i es menor que el número de casillas. Como en este caso el número de casillas es 10, pues 0 es menor que 10, así que hace el bucle.
Entonces lo que hace es imprimir el 0 y x de 0. Luego imprime, o sea, añade 1 a la i, hace i igual a i más 1 y vuelve otra vez a ver si tiene que seguir en el bucle. 1 sigue siendo menor que 10, imprime el 1 y aumenta a 2. 2 sigue siendo menor que 10, pues va haciendo el bucle y va imprimiendo todos los valores. Pero normalmente recorrer un array no es más que eso, ir pasando con todos los valores y ya pues, tú en tu programa decides qué es lo que quieres hacer con los valores. Entonces, en general, el tipo de operaciones que vais a querer hacer sobre los arrays son eso, es recorrerlos y hacer cosas con los elementos. O bien acceder directamente a un elemento. Pues básicamente eso son las operaciones simples sobre los arrays y en este curso normalmente no es que necesitéis usar más. Pero bueno, si necesitáis pues podéis mirar en la documentación y ya. Se pueden construir también, no lo he puesto, igual lo pondré en la referencia. En el fondo, si quieres arrays de más dimensiones, porque claro, una lista es un array de una dimensión. Yo tengo 10 casillas y puedo guardar lo que quiero. Para algunas cosas yo podría tener, por ejemplo, una matriz que tenga una dimensión y otra y tenga una tabla con valores en diferentes posiciones. Simplemente lo que se añaden es más corchetes. Así puedo hacer int, corchete, corchete, o sea, habilitar los corchetes y habilitar otra vez. Significa que A es una tabla no de una dimensión, sino de dos, o de todas las que quiero. Entonces, todo funciona igual, pero con más corchetes. Aquí tendría que poner otra pareja, en el new tendría que poner new int 3 y 5, por ejemplo, de cada dimensión, y funcionaría igual. Simplemente hay un índice más, los bucles tendría que reponer los valores, y eso ya, pues, simplemente lo que. O sea, no tiene ningún misterio más. Y bueno, pues igual en algún ejercicio probamos. Entonces, un poco por combinar las dos cosas, o sea, lo que hemos visto hoy es básicamente cómo funcionan los strings de forma muy simple y los arrays de forma muy simple. Entonces, la idea es que probéis vosotros a hacer algún ejemplo con esto. Entonces, lo primero que os quería enseñar es que os fijéis que en el fondo ya estábamos usando arrays en la clase anterior, porque en el programa básico que hicimos, cuando yo pongo, bueno, dentro de una clase la función public static void main, lo que pone aquí dentro del main es que a la función main le pasan un string entre corchetes, significa que le pasan un valor args, que es un array de strings, es una lista de cadenas. Entonces, args básicamente tiene args 0, args 1, args 2, cadenas. Entonces, ¿qué son esas cadenas? Pues esas cadenas son cuando yo llamo al programa, haciendo Java, pues mi programa y cosas después, lo que hace es el sistema operativo coge lo que he escrito después del programa, básicamente lo que he escrito lo puede trocear en una serie de cadenas y me pasa un array con esas cadenas. Entonces, lo que yo recibo como entrada de mi programa, en el main, es un array de cadenas que tiene cada uno de los argumentos que yo le he metido al programa. Entonces, yo podría coger esos argumentos y tratarlos pues, como un array. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Básicamente, al entrar a esta función, existe una variable args que es un array. Entonces, como esa variable es un array, si yo hago args.length, eso me devuelve cuántos valores había en el array. Es decir, si tiene dos casillas, una o ninguna. Claro, puedo tener un array que no tenga ninguna casilla. Eso puede ser poco útil, pero me vale para casos como este. Quizá el programa yo no he escrito nada, entonces me tiene que decir que no he escrito nada. Me pasa un array, pero vacío. Entonces, si yo aquí defino dos variables i y n, y en la variable n guardo args.length, en la variable n lo que estoy guardando es cuántas cadenas había después del programa. Entonces, ese n lo puedo usar para recorrer
y ir pasando por la primera cadena, la segunda, la tercera. Básicamente hago una variable i, la pongo a 0, y que sea menor que este número de cadenas, pues hago algo con la cadena 0, luego con la cadena 1, luego con la cadena 2, así hasta que llegue a n. En el caso que n sea 0, en realidad no entraré nunca. En el caso en que n sea 1, entraré una vez. Entonces, básicamente lo que hago con cada cadena es imprimir el valor de i y imprimir el valor de args i. Entonces, eso me imprime las cadenas. De hecho, podemos hacerlo. Entonces, ese lo tenemos aquí. Igual se ve mejor en claro, pero lo tengo puesto en programa. Bueno, la cosa es, fijaros que es el programa que decía, yo tengo una clase que se llama arg. Esa clase tiene una función que se llama main, que le pasa los argumentos, y solo hace eso. Tiene variables, tiene en n mete la longitud, y luego recorre tantas veces como n. Entonces, eso básicamente hace... Entonces, este es el programa, tiene eso que hemos visto. Yo puedo compilarlo, como decíamos el otro día. Hago javac args. Eso me genera que existe ahora args.class, que lo puedo ejecutar. Y si yo hago java args, básicamente lo que hace es eso. En este caso, el array contiene una sola palabra, que es or. Entonces, lo que ocurrirá es que n valdrá 1 y básicamente lo que dice es que el argumento 0 es or. Ha visto la primera palabra. Si yo pongo algo más largo, pues básicamente me pasa un array con hola, esto es un programa con 5 valores y básicamente lo que hago es hacer un bucle contando eso hasta 5 y imprimiendo cada vez un valor. Entonces, básicamente ahí estoy manejando un array que los elementos del array son cadenas. ¿Cómo vamos de tiempo? De hecho, ponía... Bueno, el problema que plantearé básicamente es, con esto podríais hacer un programa que tú le pases una serie de números y los sume todos. Pues no parece muy difícil. Entonces dejamos como para hacer eso. Lo pongo luego en la página. Y un poco, por combinar otra cosa, también un ejemplo con arrays y cadenas, podemos tener funciones que manejen pues, arrays o cadenas no como entradas y como salidas. De hecho, puede ser que, por ejemplo, una función me devuelva un array. Y como me devuelva una función, yo no sé cuántos elementos tenga el array y todo eso. Entonces, por ejemplo, hay una función de los objetos de tipo cadena, que es la función split, que os la he puesto también en la referencia, que lo que hace es, yo le doy una cadena, por ejemplo, aquí hago una frase, la frase es una variable de tipo cadena, y la inicializo con esta frase. ¿Cuántas frases hay? Pues esa frase es una cadena. Es una variable de tipo string. Entonces, sobre esa cadena yo puedo aplicar una función que se llama split y esa función lo que hace es trocear esta frase, esta cadena, en otras cadenas. La función split en realidad lo que hace es trocear la cadena rompiéndola
por lo que yo le digo a la función split. Si le paso un espacio entre comillas, el separador es el espacio. Si le paso otra cosa, podría hacer que el separador sean los 2 puntos o lo que quiera. Entonces, si hago split de esta frase y pasándole el espacio, lo que va a hacer la función es romper esto en las palabras separadas por espacio. Y para devolverme los resultados, lo que me tiene que devolver es qué palabras había. Entonces me devuelve en realidad también un array. Entonces, lo que devuelve frase.split, yo lo puedo guardar en la variable palabras, que tiene que ser un array de cadenas, no una cadena única. Porque lo que tiene que devolverme es una lista de cadenas con cada una de las palabras. Entonces, fijaros que yo tengo que definir que frase es una cadena, que palabras es un array de cadenas. Y entonces, cuando hago frase.split, se lo puedo asignar a palabras. De hecho, si aquí no pongo el array, pues el lenguaje se quejará al compilar de que el resultado de split tiene que ser un array, no puede ser una cadena sola. Entonces, básicamente yo tengo que hacer las variables de los tipos que sean apropiados pues, para esa operación. Y en general siempre tenéis que preocuparos por eso. Entonces, lo demás es lo que ya hemos visto. Yo, una vez que me han devuelto el array de palabras, yo puedo ver cuántas palabras hay, contando cuántos elementos hay en el array de palabras, recorrerlo, imprimir cada una, pues lo que quiera. De hecho, también con esta misma estructura, pues fácilmente, por ejemplo, podríais decir, ¿cómo hago una función como esta que lo que haga es separar una frase en palabras y contar cuántas veces aparece, pues yo qué sé, la palabra él o lo que yo le diga? Pues parece que simplemente también es una operación, tendríais que hacer un bucle, hacer ciertas cosas y imprimirlo o hacer lo que sea con el resultado. Entonces, al final he puesto como ejercicio el otro, pero bueno, este también es bastante fácil de hacer y también si queréis